tardes. Muchas gracias por estar aquí y gracias por estar en esta sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana de Oncología. Y bueno, pues como en cada sesión, vamos a solicitarle a nuestro presidente, el doctor Óscar Hernández Zamudio, que tenga bien a darnos las palabras de bienvenida a esta sesión. Adelante, doctor Óscar, por favor. Gracias, Carlos. Pues esta es una sesión extraordinaria sobre mieloma múltiple. Pues se ha denominado en esta ocasión mejorando las terapias de segunda línea para pacientes con mieloma múltiple. Y pues agradezco a la doctora Francesca Gay y al doctor Juan Carlos Solís Poblano. Les doy la más cordial de las bienvenidas. También las gracias por aceptar su participación en esta sesión extraordinaria. Y pues a ti, Carlos, al doctor Martínez Murillo, también les doy las gracias por su apoyo, por la coordinación de la sesión, a todos nuestros socios y a todos nuestros oyentes latinoamericanos. También quiero agradecerle muy especial a Montserrat de la Teja y a Jimena por su incansable labor. Muchas gracias y que todo sea para bien. Adelante, Carlos, por favor. Bien, pues muchas gracias, doctor Óscar. Vamos a iniciar con esta sesión académica extraordinaria. Recuerden que estamos en el mes del mieloma, entonces nuevamente vamos a agotar en este mes todos los temas del mieloma y como bien lo acaba de comentar el doctor Óscar, vamos a hablar mejorando la segunda línea en pacientes con mieloma múltiple. Esta es una sesión académica extraordinaria. Y bueno, pues nuevamente también enfatizar a nuestro presidente que ha permitido que tengamos toda esta serie de sesiones mensuales y semanales de diferentes tópicos y como les estaba comentando, vamos al día de hoy a hablar de los temas relacionados a las segundas líneas en pacientes con mieloma múltiple, para lo cual se ha invitado exprofeso a la doctora Francesca Gay, que ella es el médico hematólogo de la unidad de mieloma de Torino en Italia, en Turín, y el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, la elección de segunda línea, cuáles son nuestras opciones hoy. Ella va a comenzar e inmediatamente después, igualmente tenemos al doctor Juan Carlos Solís Poblano, y él es médico hematólogo, coordinador de la clínica de mieloma múltiple en la UMAE, que es un hospital de alta especialidad de San José de Puebla. Y bueno, pues él va a manejar, va a hablar, perdón, del manejo de la enfermedad ósea. Y creo que es un tema muy importante que incluso lo comentamos la semana previa acerca del uso de los bifosfonatos versus denosumab. Y bueno, pues para entrar en materia, permítanme simplemente hacer un repaso rápido acerca de quién es la doctora Francesca Gay. Es médico hematólogo de la unidad de mieloma de la División de Hematólogos de Hacienda en el Hospital Universitario de la ciudad de Torino, en Italia. Es coordinadora de diseño y desarrollo de todos los ensayos clínicos de mieloma múltiple del grupo GIMEMA. Y bueno, pues su trabajo está enfocado en diversos tratamientos de mieloma y otros trastornos relacionados a gamapatías. Y bueno, pues ella, cuando uno revisa PubMed, pues ve que tiene múltiples publicaciones en diversas revistas y uno puede ver ahí el aporte que ha hecho la doctora. Y por otro lado, el doctor Juan Carlos Solís Poblano, ya lo comentamos, él es médico hematólogo, que es el coordinador de la clínica de mieloma múltiple en la UMAE de San José de Puebla. Él es también adscrito al servicio de hematología y por lo tanto también forma parte de su comité de trasplante hematopoyético del Hospital de Especialidades. Y bueno, pues enfocado al empleo de protocolos de trasplante en diversas patologías hematológicas. Es también profesor asociado de posgrado de la especialidad de hematología del 2011 por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y igualmente de medicina interna de la UAP, igualmente de la misma ciudad. Así que pues
sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera sesión de la doctora Francesca Gay. Nada más quiero hacer la aclaración, la acotación, que por cuestiones de tiempo y por la diferencia de la logística, esta mañana se estuvo grabando la presentación de la doctora Francesca, no podía a este horario, entonces se hizo una grabación ex profeso para esta sesión de la AME por parte de la doctora Francesca, quien además pide una disculpa por ello, e inmediatamente después le vamos a ceder los micrófonos al doctor Juan Carlos para que nos haga la presentación de su tema. Así que pues muchas gracias y pues pasemos a la presentación de la doctora Francesca. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. Es un placer, aunque esté lejos, y esta es una reunión en línea. Voy a hablar del tratamiento de pacientes con mieloma múltiple, en particular el tratamiento de segunda línea, cuáles son las opciones que tenemos en la actualidad. Estos son mis conflictos de interés. Ustedes saben que la primera recidiva es donde por lo general tenemos los mayores beneficios para los pacientes, porque aquí tenemos la posibilidad de lograr una mayor duración de la remisión. Después, por lo general, la enfermedad se vuelve resistente a múltiples líneas de terapia y las fallas en los tratamientos es menor. Esto se debe a la evolución de la enfermedad clonal, por supuesto, y esto también porque hay cambios en el paciente con una menor función de la médula después de varias líneas de terapia, así como la toxicidad acumulada del tratamiento. Esto es para decir que en la primera recidiva debemos intentar maximizar el beneficio para nuestros pacientes con la elección óptima de tratamiento. También, como pueden ver aquí, el tiempo a la progresión progresivamente reduce después de cada línea de terapia. Y también podemos ver de los datos del entorno de la vida real que la proporción de pacientes que llegan a cada línea subsecuente de terapia siempre es más bajo y más bajo. Pueden ver que empezamos en alrededor 95% de los pacientes diagnosticados con mieloma y reciben primera línea, pero solo 60% de ellos llegan a la segunda línea. Y hay factores que afectan la probabilidad de recibir más tratamiento, factores que tienen un impacto positivo, como la ausencia de eventos adversos significativos, una edad joven, y hay factores que afectan negativamente la probabilidad de los pacientes de llegar a segunda línea, como los pacientes que tengan eventos adversos durante las primeras líneas de tratamiento y un historial de comorbilidades, en especial enfermedad cardiovascular. Es por ello que, por lo general, abordamos a nuestros pacientes con el uso de terapias más intensas durante las primeras etapas de la enfermedad. Y en algunos pacientes usamos segunda y tercera líneas de tratamiento porque la enfermedad es más sensible al tratamiento y el mejor suele estar en mejor condición clínica y puede obtener un mayor beneficio. Y los tratamientos en la actualidad se basan en la mayoría de los estudios que se han presentado y publicado recientemente en recidivas son similares y la meta de tratamiento es obtener una respuesta de alta calidad y tratar de mantener estas respuestas lo más tiempo posible. Y la estrategia de tratamiento se caracteriza por un primer abordaje con quimioterapia que tiene un efecto tumoricida, seguida de un tratamiento continuo para mantener las respuestas. Y esto es similar a lo que hacemos por lo general en los tratamientos de primera línea. Uno de los principales determinantes del tratamiento después de la primera recidiva es el tratamiento del pasamiento que recibe primera línea. Aquí les muestro el algoritmo de tratamiento que seguimos en nuestro país y en Europa y se basa en la Sociedad Europea de Oncología que fueron publicados en 2017.
Y saben que uno de los principales determinantes de tratamiento es la elegibilidad para trasplante o no. Los pacientes elegibles a trasplante reciben un régimen de 3 fármacos. Puede ser Velcade, talidomida y dexametasona. Y luego reciben un trasplante y mantenimiento con lenalidomida. Y los pacientes no elegibles a trasplante reciben como primera opción VMP o RD. Se les da RD continuamente o VRD. Y debo decir que en mi país seguimos esperando la aprobación del VRD, así que la opción es VMP o RD. Aún así, sabemos que siempre habrá probablemente nuevas opciones junto con estas. De estos paradigmas de tratamiento podemos ver la razón por lo que en el futuro cercano va a haber un número mayor de pacientes que recibirán continuamente este tipo de tratamiento. Así que los pacientes con primera recidiva no van a estar expuestos a lenalidomida y va a disminuir significativamente en el futuro cercano. Más recientemente, nuestras normas que se han evaluado en estudios fase 3 y que ya han sido aprobados por la FDA y EMA y probablemente estén disponibles en la clínica. Y estoy pensando en daratumumab VMP o Dara-RD y Dara-VTD o Dara-VRD. Si no es ahora, quizá en los próximos años también veremos cada vez más pacientes cuya primera recidiva va a estar ya expuesta al anti-CD38. Desde el inicio, ¿cómo podemos tratar a estos pacientes durante la primera recidiva? Como ya dije, un factor principal, aquellos que recibieron primera línea, y de acuerdo con las guías publicadas en 2017, aquí pueden ver el algoritmo sugerido de tratamientos. Tienen un paciente con recidiva después de inducción basada en IMiD. En particular, durante el tratamiento, el consejo sería cambiar a un inhibidor de la proteasoma usando carfilzomib o un fármaco que incluye bortezomib. Mientras que para pacientes que tuvieron recidiva después del bortezomib, la opción fue usar un régimen de 3 fármacos usando RD. Ahora bien, vamos a ver muchos pacientes que van a tener recidiva después del inhibidor de la proteasoma más IMiD. Y debemos considerar otras opciones que quizá no estén disponibles, pero pueden estar disponibles en el futuro. Y estas incluyen pomalidomida, desamexazona, carfilzomib, dexametasona y otras, bortezomib, dexametasona, daratumumab. Y vamos a usar, bueno, quise incluir estos regímenes en la presentación. Por supuesto, lo que siempre debemos recordar es que nuestra opción de tratamiento suele basarse en la disponibilidad. Y debo decir de nuevo que en mi país no tenemos disponibles ninguno de los regímenes que podemos ver en la parte de abajo de la diapositiva, salvo el daratumumab. Ese sigue siendo una de las opciones que incluimos en las guías de 2017. Son las guías antiguas. Así que, ¿cómo puede evolucionar la terapia en el futuro? Yo creo que una de las consideraciones es si el retratamiento puede ser una buena opción, al menos en algunos pacientes, y si podemos planear del diagnóstico una secuencia razonable de tratamientos. Estas 2 preguntas, para mí, aún no tienen respuesta, pero podemos hablar de estas 2 preguntas juntos. Respecto a retratamiento, hay algunos puntos que pueden estar a favor o en contra de este tratamiento. Por ejemplo, cuando no sabemos exactamente cuál es su mecanismo de resistencia, cuando no tenemos una definición clara de resistencia al tratamiento, y esto incluye resistencia a la talidomida,
porque en la actualidad nadie sabe si ser resistente a la lenalidomida, a una dosis de mantenimiento de 10 miligramos o 25 miligramos, es exactamente lo mismo. Así que no sabemos si simplemente se debe aumentar la dosis de lenalidomida. También un argumento que puede ser favorable al retratamiento es uno muy práctico, y es que varios nuevos fármacos están bajo evaluación en estudios, pero no suelen estar disponibles fuera de los estudios. Si hay un estudio en su centro, honestamente deben elegir lo que tienen y considerar algunos para retratamiento. Por otro lado, hay algunos puntos en contra del retratamiento, por ejemplo, el riesgo de la eficacia subóptima si se compara con pacientes vírgenes del tratamiento y si comparamos la eficacia de un agente totalmente nuevo, que una proporción de pacientes que fueron retratados con un fármaco específico, quizá una reducción de dosis por toxicidad y el tiempo de recidiva, no pueden tolerar la dosis completa. Y en el retratamiento también debemos maximizar la eficacia y minimizar las toxicidades, y debemos tomar en cuenta el costo de los fármacos. Ahora, el argumento más fuerte en contra del retratamiento es quizás la biología, la evolución clonal y el factor de que la enfermedad, cuando está en recidiva, produce un clon que es resistente al régimen que el paciente recibió antes. Y es por ello que, por lo general, la preferencia es usar un régimen diferente en el momento de la recidiva, si es que está disponible. Ahora, ¿qué datos tenemos de los estudios publicados que pueden ayudarnos en las opciones de tratamiento? Bueno, en pacientes que reciben bortezomib como primera línea y que no estaban expuestos o no progresaron bajo lenalidomida, porque tuvieron un intervalo libre de tratamiento, se puede usar un régimen con 3 fármacos basado en VRD. Pueden ver con los estudios que los pacientes que fueron expuestos a lenalidomida y al régimen de 3 fármacos fueron efectivos, pero la proporción de pacientes en estos estudios es muy baja, menos de 20%, y significa que esta opción no es una opción para la mayoría de los pacientes. ¿Qué sucede con pacientes que no fueron expuestos a bortezomib desde el principio o que fueron expuestos y respondieron bien y tuvieron un intervalo libre de tratamiento, inclusive cuando fueron expuestos a la lenalidomida y o progresaron bajo terapia de lenalidomida? Otra opción es pasar a un inhibidor de la proteosama. Estos fueron aprobados en mi país. Y pueden ver de nuevo que estos regímenes fueron efectivos en pacientes expuestos a lenalidomida y que eran resistentes a la lenalidomida. Y en estos estudios, la proporción de pacientes que fueron expuestos y resistentes a la lena fue más alta que en los estudios anteriores. ¿Cómo puede evolucionar el tratamiento en el futuro? Bueno, podemos tener algunas novedades relacionadas con la forma de administrar los tratamientos para tratar de maximizar o mejorar la tolerabilidad o la adherencia. Por ejemplo, podemos cambiar a una vez semanalmente a 2 veces semanalmente administrando carfilzomib, basado en los resultados que muestran la efectividad del KD, una dosis de 70 miligramos. La efectividad que podemos ver en la mayoría de los subgrupos de pacientes, incluyendo pacientes que son resistentes a la lenalidomida o al bortezomib. Y esto junto con el perfil de seguridad que es aceptable, que se caracterizó por los eventos adversos típicos de esta combinación KRD, pero no aumentaron mucho, pasaron de 1 vez a la semana a 2 veces a la semana. Otra opción es usar la combinación que ya tenemos. Por ejemplo, añadir un tercer fármaco al régimen basado en carfilzomib y dexametasona, y hemos visto los resultados con la adición del daratumumab con KD que fueron presentados en la última reunión de ASH y que muestran que
aumentó la sobrevida libre de progresión en pacientes con recidiva. Aquí está el ratio de 0.63. Más recientemente, en otra reunión, los resultados de otro estudio de un anticuerpo monoclonal istatuximab más KD comparado con carfilzomib dexametasona fueron presentados y de nuevo vimos un beneficio significativo de añadir el anti-CD38 al KD en pacientes con enfermedad recidivante. Por supuesto, estas dos opciones, que incluyen el anticuerpo monoclonal anti-CD38, fueron efectivas en pacientes con recidiva después de la lenalidomida. Así que puede haber opciones en este entorno. No sabemos si esto puede ser opciones para pacientes que van a ser resistentes a los anticuerpos monoclonales anti-CD38. Esa es una pregunta que se debe resolver en el futuro. Otras opciones son diferentes tratamientos que utilizan bortezomib dexametasona como base y de nuevo estos son los resultados de los regímenes con 3 fármacos, selinexor más bortezomib dexametasona. El régimen de 3 fármacos fue superior en términos de sobrevida libre de progresión en comparación con el bortezomib dexametasona solos. Así que puede ser otra opción que podemos usar en el futuro en pacientes específicos. Y también hay resultados del estudio Bellini. El estudio Bellini evaluó el venetoclax con bortezomib y dexametasona en mieloma resistente y recidivante, y esto aumentó mucho la sobrevida libre de progresión de los pacientes, con resultados en términos de sobrevida global. Primero se mostró un mayor número de beneficios en los pacientes tratados con venetoclax. Y luego se hizo investigación sobre por qué hubo una sobrevida global. Y esto está siendo investigado. Y luego otra posibilidad es usar inhibidores de proteasoma y diferentes agentes inmunomoduladores, por ejemplo, basados en talidomida. Por lo general, se dan en fases posteriores de la enfermedad, pero potencialmente, si se usan pronto, durante la primera recidiva, pueden mejorar la efectividad y pueden ser más efectivos que usarlos después. Aquí vemos los resultados del estudio Optimis, que exploró el PBD, pomalidomida Velclade dexametasona versus VD en una población de pacientes que eran 100% expuestos a lenalidomida, 70% resistentes a lenalidomida y 63% resistentes a lenalidomida como parte de la última línea de terapia. En este estudio, la mayoría de los pacientes eran resistentes. Pueden ver que hubo un beneficio de la pomalidomida VD versus VD, y este régimen fue evidente en pacientes que fueron tratados en el momento de la primera recidiva. Otras opciones de pomalidomida dexametasona que han sido útiles es la combinación de elotuzumab PD y también pomalidomida dexametasona con anti-CD38. Y este estudio fase 2 mostró un beneficio que es claro. Y también el estudio Icarus, que es un estudio fase 3, mostró el beneficio de añadir un anticuerpo monoclonal anti-CD38 a la pomalidomida dexametasona versus pomalidomida dexametasona en recidiva. Pero ¿cómo hacemos la elección correcta y personalizamos el tratamiento? Bueno, tenemos que ver qué recibió antes el paciente y la posibilidad de resistencia a un agente específico versus sensibilidad y la opción de retratamiento.
Pero además de eso, siempre basamos nuestras opciones de tratamiento en las características del paciente y de la enfermedad. Y características del paciente, por ejemplo, su estado físico, comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, función pulmonar, neuropatía previa y conteo hematológico basal. Esos son factores que tomamos en cuenta en las opciones de tratamiento y lo elegimos con base en la toxicidad esperada del régimen. No voy a entrar en detalles sobre la toxicidad de ciertos fármacos porque ustedes ya lo saben muy bien. Por supuesto, otros factores relacionados con los pacientes que afectan la opción de tratamiento es la adherencia y la preferencia del paciente y la posibilidad de que tenga un familiar o un médico. Y esto es algo que consideramos, estos dos factores, al elegir entre subcutáneo, oralmente o intravenoso. Otros factores son las características de la enfermedad y lo que más nos preocupa es la presencia de insuficiencia renal, así como una enfermedad agresiva, por ejemplo, enfermedad extramedular, compresión de la espina, la velocidad de la carga tumoral y también tenemos el problema de la disponibilidad de los fármacos, que es un determinante importante. Ahora, un par de palabras sobre el tratamiento de enfermedad de alto riesgo y resultados de estudios con pacientes de alto riesgo, porque esto es algo muy importante. Nuestras decisiones podemos ver que las nuevas combinaciones fueron mucho mejor sin la posibilidad de abrogar el primero y no tuvo un gran impacto sobre el desenlace. Esto es cierto para los regímenes que conocemos bien como DARA-VD o KD, pero también es cierto para otros regímenes nuevos. Inclusive, si el último informe sobre daratumumab, carfilzomib, dexametasona, el riesgo estándar baja. Pero yo creo que estos resultados deben ser confirmados en el futuro. También, en cuanto a eficacia, vimos que con el isatuximab, carfilzomib dex en pacientes de alto riesgo y también en pacientes con riesgo estándar, aquí vemos que hay beneficio y también el subgrupo de pacientes, incluyendo aquellos resistentes al tratamiento. Ahora, el venetoclax es un fármaco muy interesante por su eficacia, que se maximiza específicamente en un subgrupo de pacientes. Ya todos sabemos que con la translocación, y pueden ver que el beneficio en términos de progresión libre, sobrevida libre de progresión fue evidente. Y en pacientes que tenían riesgo estándar, pero también pacientes que tenían alto riesgo. Aquí potencialmente tenemos la posibilidad de usar un fármaco específico en un subgrupo específico de pacientes. Eso es algo que hemos podido hacer hasta ahora. En términos de la pomalidomida, hemos visto que ya se vio la eficacia potencial de la pomalidomida dexametasona en pacientes de alto riesgo y en línea con las combinaciones de 3 fármacos que ya reporté aquí, podemos ver que el beneficio de pacientes con riesgo estándar y alto riesgo es similar, lo cual significa que esto podría ser una opción específica para este grupo de pacientes. Ahora, pacientes difíciles de tratar con mieloma son aquellos que tienen insuficiencia renal. Quiero hablar al respecto. Aquí pueden ver un informe de la mayoría de los agentes monoclonales y el hecho de que la mayoría puede usarse inclusive en pacientes que tengan daños renales. Y podemos obtener estas reducciones necesarias. Esto es importante porque si tenemos un paciente con insuficiencia renal y esta está relacionada con el mieloma, sabemos que solo debemos tratar la enfermedad.
Así que debemos usar los fármacos que tenemos y elegir aquellos que pueden ser más efectivos para nuestros pacientes. Ahora, en términos del tratamiento de primera recidiva, voy a regresar a las guías ESMO de 2017. Una que se mencionó fue la posibilidad de repetir en pacientes jóvenes un segundo trasplante cuando el paciente respondía bien al trasplante y tenía una sobrevida libre de progresión durante 24 meses. Y esto se basó específicamente en pacientes que no recibieron mantenimiento después del trasplante. Ahora, esto quizá haya cambiado, debe ser más largo. En nuestras prácticas se realiza el mantenimiento. Consideramos repetir un segundo trasplante, por lo general en aquellos pacientes que tenían una sobrevida libre de progresión de más de 3 años. La opción de repetir el trasplante se basa en la efectividad del trasplante en el contexto de estudios aleatorizados que demostraron ser siempre superiores a un régimen sin trasplantes. Las recidivas tienen recidivas y aquí podemos ver el grupo que tuvo beneficios con trasplantes, pero los resultados pueden ser afectados por diversos factores, como por ejemplo un brazo subóptimo de control y la ausencia de tratamiento continuo. Así que las preguntas abiertas que tenemos ahora son en pacientes elegibles con remisión de largo plazo después del trasplante, y con los nuevos regímenes que tenemos es usar regímenes de 3 fármacos en el momento de la recidiva. Si debemos realizar un trasplante o no, si debemos usar consolidación después del trasplante y cuántos ciclos de inducción, y después del trasplante en recidiva debemos continuar con un agente nuevo como mantenimiento y consolidación. Yo creo que todavía no hay respuestas a estas preguntas. Debemos tratar de generar datos. Hay resultados del estudio Relapse del grupo de Alemania que evaluó como un tratamiento con un agente nuevo seguido de trasplante y mantenimiento en caso de recidiva. Un agente nuevo en combinación que ahora no es el mejor con base en las nuevas opciones. En este estudio, lo que vimos es que hubo un beneficio global para el trasplante, pero también una tendencia para mejorar la sobrevida libre de progresión en pacientes no aleatorizados, pero que sí pudieron recibir trasplantes. Yo creo que la pregunta del trasplante en recidiva sigue abierta, y lo que hacemos actualmente en nuestra práctica clínica es que si tenemos un paciente que experimentó una remisión de largo plazo después de la primera línea, tratamos al paciente con una inducción con agentes nuevos y luego procedemos con el tratamiento con el agente nuevo, como se hizo al principio. Bueno, para concluir, yo creo que lo que sabemos ahora es que los inhibidores de la proteasoma y los fármacos inmunomoduladores y los anticuerpos monoclonales son la piedra angular de la terapia contra el mieloma. Más pacientes en el futuro cercano estarán expuestos a la primera línea de inhibidores de proteasoma y agentes inmunomoduladores, y también a anticuerpos monoclonales anti-CD38. A este respecto, es importante estudiar realmente la definición de resistencia, cuáles son los mecanismos de resistencia y cuáles pacientes podrían ser retratados con efectividad con el mismo agente. Las opciones más nuevas han mostrado una eficacia prometedora con una toxicidad manejable. La primera recidiva es aquella en la que podemos lograr potencialmente los mejores resultados, quizás usando una labor de tratamiento continuo. El papel del trasplante aún debe ser evaluado y, por supuesto, la decisión final siempre implica un proceso de decisión con múltiples factores,
teniendo en cuenta terapias anteriores, características del paciente, características de la enfermedad y disponibilidad de los fármacos. Con esto concluyo. Quiero agradecerles a todos por su atención. Y estos son mis colegas de Torino, a quienes agradezco su apoyo. Y estos son mis colegas del grupo de la Universidad de Torino. Gracias. Sí, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero dar gracias a la agrupación por la invitación en esta serie de pláticas con respecto al mes del mieloma. El tema a tratar en los siguientes 20 minutos es el manejo de la enfermedad ósea, que es bifosfonatos contra desolomab. Vamos a... Déjame... ok, este es mi conflicto de intereses. Y como había comentado, en los siguientes 20 minutos vamos a describir las fases fisiopatológicas del mieloma múltiple, así como los eventos relacionados al daño óseo y que estos se encuentran implicados, identificar los tratamientos que previenen el daño óseo en mieloma múltiple y a revisar en la literatura qué hay acerca del tratamiento actual para esa enfermedad ósea, que serían los bifosfonatos y denosumab en mieloma múltiple. Finalizaremos con las conclusiones. Como sabemos, la incidencia del mieloma múltiple pues, se ha incrementado en los últimos años. El mieloma múltiple representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de todas las neoplasias malignas hematológicas. Actualmente ocupa ya el segundo lugar como cáncer más común del sistema hematopoyético. Y a nivel mundial pues, se han reportado durante el 2012 114,000 nuevos casos de mieloma múltiple. Y tan solo en Estados Unidos, en el 2016, se reportaron 30,330 nuevos casos y 11,240 muertes en el 2015. Como sabemos, el mieloma múltiple surge de la proliferación premaligna de células plasmáticas monoclonales, de las cuales derivan de las células B centrogerminales. Estas, a su vez, pues van a estar desarrollándose en diferentes etapas. Como sabemos, en el mieloma múltiple podemos encontrar lo que es significado incierto, el mieloma asintomático smoldering, el mieloma activo o sintomático, y este puede encontrarse ya sea de una forma intramedular o extramedular. Como podemos observar en la diapositiva, podemos ver que el microambiente de la médula ósea es parte fundamental en lo que es la angiogénesis y la reabsorción ósea. Esto es importante recordar que la influencia del microambiente celular interactúa con las células del mieloma. Esto es a través de receptores de superficie, como son las integrinas, selectinas o moléculas de adhesión celular. Estas van a incrementar la sobrevida de estas células plasmáticas, la migración y también la resistencia a drogas. Estas citocinas de adhesión en el estroma que inducen la secreción de interleucinas van a incluir lo que es la interleucina 6, el factor de insulina tipo crecimiento 1, factor de beta y interleucina 10. Pero la importante aquí es la interleucina 6, que va a ser producida por las células madres de la médula ósea y macrófagos, y es un fuerte mediador del crecimiento de las células de mieloma, la sobrevida, la migración y la resistencia a las drogas. ¿Cuáles son los eventos relacionados que se observan en la enfermedad ósea en mieloma múltiple? Bueno, eso los tenemos muy presentes cuando tenemos a los pacientes que llegan de primera vez y estos llegan por dolor óseo que resulta en fracturas, compresión vertebral o necesidad de radioterapia y cirugía. Entonces, como habíamos comentado, pues es importante el microambiente medular en lo que es el mieloma múltiple. Sabemos que lo que es la resorción ósea y la angiogénesis se han visto implicadas. Estamos aquí, que son los eventos relacionados a la enfermedad ósea en mieloma múltiple. Y como habíamos dicho, incrementa la mortalidad de un 23 a un 32%. De un 80 a un 90% van a desarrollar lesiones cíticas durante el curso de mieloma. Y aquí se va a observar una pérdida ósea mucho mayor. Observar que en los pacientes encontramos hasta 6% más pérdida ósea en la columna lumbar y 10% más de pérdida en la cabeza femoral. Y esto, bueno, pues va a ir asociado con una disminución en la calidad de vida debido, pues, a dolor severo, pérdida de la autonomía y, por lo tanto, a una ansiedad psicológica, lo que impacta mucho en la calidad de vida.
Pero ¿cuáles eran las teorías o cómo se empezó a ver el desarrollo de la enfermedad ósea por mieloma múltiple? Bueno, pues como podemos ver en las primeras publicaciones, en 1974 se evidenció la secreción de un factor estimulante de osteoclastos en mieloma múltiple. Esto fue por Gregory Bundy. Lo interpretaba como un supernadante en un cultivo celular y que ese cultivo, este supernadante, era el que ocasionaba la estimulación de los osteoclastos. Más adelante, el señor Gregory R. Bundy, pues determinó que era una producción de linfotoxina la causante de esta activación de los osteoclastos. No fue hasta 2 años más tarde, en donde el grupo japonés liderado por Yamamoto, pues determinó que era más la interleucina 1, más que una linfotoxina, como el factor estimulante de los osteoclastos que tuviera una mayor reabsorción ósea. Entonces, en la patogénesis de la enfermedad ósea del mieloma múltiple, pues vamos a tener 2 actores principales. Vamos a tener a los osteoclastos por una parte y a los osteoblastos por la otra. Cabe recordar que los osteoclastos son derivados de la línea monocito-macrófago. Ellos van a degradar la matriz ósea inorgánica y orgánica uniéndose firmemente a la superficie ósea, donde van a crear un microambiente ácido rico en proteasas. Es importante los ligandos RANK, RANK-L, que vamos a ver más adelante, y la astroprotergerina, porque se consideran factores clave para la actividad osteoclástica. Por su parte, los osteoblastos van a evolucionar de células mesenquimales o osteocitos a osteocitos, y los osteoblastos secretan colágeno y otras proteínas estructurales, como hormonas extracelulares. Van a mineralizar la matriz ósea, induciendo la formación ósea. Y en última instancia, se convierten en células de revestimiento óseo a osteocitos. Entonces, en el cuadro de arriba podemos observar un proceso normal en donde los osteoclastos están destruyendo hueso para que finalmente los osteoblastos estén produciendo hueso. Esto es en un comportamiento de reabsorción ósea. Pero ¿qué pasa cuando se presentan las células del mieloma? Bueno, las células del mieloma van a aumentar el reclutamiento inicialmente de los precursores osteoclásticos y se infiltran estas células de mieloma en el compartimiento, aumentando el número de osteoblastos. Entonces, en esta diapositiva podemos observar cómo es la sobreexpresión de las citocinas promotoras de osteoclastos, como es el ligando NFK-beta, RANK-L, interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, la citocina C, MOTIF, el ligando 3 y CCL20. Va a haber una sobreexpresión también de inhibidores de osteoblastos como de KK1 y esclerostina, y las lesiones óseas pues, finalmente son causadas por un desequilibrio en la función de los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Qué tenemos como tratamientos para la enfermedad ósea? Bueno, por una parte tenemos los bifosfonatos. Dentro de los bifosfonatos, el agente aprobado para su uso en mieloma múltiple fue el ácido zoledrónico y el pamidronato. El ácido zoledrónico fue aprobado para su uso en mieloma múltiple en el 2002 y el pamidronato fue aprobado en 1996. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Los bifosfonatos se absorben en el hueso cuando son absorbidos por los osteoclastos activos. Una vez dentro de los osteoclastos, van a inhibir la proliferación de osteoclastos, interrumpiendo la síntesis de proteína e interactuando con los osteoclastos en sitios de resorción ósea. Tanto el ácido zoledrónico como el pamidronato son bifosfonatos que contienen nitrógeno y datos in vitro han mostrado que pueden tener alguna actividad antimieloma adicional, induciendo apoptosis de células de mieloma. Y los efectos adversos que se han observado, bueno, hay efectos en reacciones de fase aguda o después de la primera administración y algunos que se observan más adelante. En los que son de fase aguda, se han reportado síntomas similares a los de la gripa, fiebre, fatiga, malestar general, o mialgias, artralgias y dolor óseo. Pero aquello que nos ocasiona un dolor de cabeza, los hematólogos, sin duda es la osteonecrosis. Eso es importante que los procedimientos dentales deben completarse antes del inicio del tratamiento. Hay que garantizar el mantenimiento de una buena higiene bucal y evitar los procedimientos orales invasivos mientras estés tomando este medicamento. Y otra de las cosas que nos para poder utilizar este tipo de tratamientos es la toxicidad renal que tiene.
Por lo tanto, que no se puede utilizar en pacientes con una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto o una creatinina mayor a 2. ¿Qué evidencias tenemos de bifosfonatos y mieloma múltiple? Tenemos varios estudios. El estudio Mieloma 9 del grupo británico y el estudio Aredia, en los cuales, en el primero, pues se logró determinar que el uso de bifosfonatos era seguro, disminuía los eventos relacionados, y este dio paso para poder recomendar el uso de bifosfonatos en aquellos pacientes con lesiones líticas o para prevenir eventos relacionados a el mieloma múltiple. El intervalo de dosificación empleado fue este estudio que se realizó en aquellos pacientes con sea de mama, sea de próstata y mieloma múltiple, en el cual el ácido zoledrónico se administró cada 3 meses, es decir, cada 12 semanas, y se observó que no hubo ninguna diferencia aplicándolo mensualmente, como lo venimos utilizando. En cuanto a la comparación de bifosfonatos, pues técnicamente no hay un preferido. En insuficiencia renal, bueno, pues sí, no se recomienda ni ácido zoledrónico ni pamidronato, como les he comentado, en pacientes con una depuración de creatinina menor a 30 mililitros por minuto, y o en pacientes con función renal intermedia, esto es decir, que va de los 30 a los 60 mililitros por minuto. Bueno, el ácido zoledrónico ha recomendado reducción de dosificación, pero no hay cambios en el tiempo de... Bueno, no hay reducción de dosis, pero tiene una perfusión extendida recomendada en este tipo de pacientes. En cuanto a la eficacia, el ácido zoledrónico y el ipamidronato no se han estudiado en ensayos cara a cara, pero los metaanálisis revelan una menor tasa de incidencia de enfermedad ósea con ácido zoledrónico que con pamidronato, es decir, 1.43 versus 1.64. ¿Qué hay con denosumab? Bueno, denosumab fue aprobada para su uso en mieloma múltiple en el 2018. Su mecanismo de acción, bueno, es un anticuerpo monoclonal que une el ligando del factor nuclear kappa-RANK, bloqueando la interacción con RANKL y RANK, evitando así la formación de osteoclastos y su función. Va a disminuir los marcadores de resorción ósea en un 85% dentro de los 3 primeros días. Pero esos marcadores de resorción ósea vuelven al valor basal dentro de los 12 meses posteriores a la interrupción de la terapia. Los efectos adversos, bueno, edema periférico, dolor óseo, hipotemia o dificultad respiratoria o infección de tractos respiratorios superiores. Pero los que han llamado un poco más la atención es la fractura típica del fémur, y esto se ha dado a que, como el denosumab es reversible, pues se asocia con una alta tasa de recambio óseo o resorción ósea después de la interrupción, lo que puede aumentar el riesgo de fractura. Y también se han observado osteonecrosis de mandíbula con el uso de denosumab. ¿Cuál sería el desafío con ambas terapias? Bueno, la toxicidad renal y otros efectos secundarios. En el caso de denosumab, bueno, no se metaboliza ni excreta realmente, entonces no se conoce una toxicidad renal, pero la osteonecrosis de la mandíbula todavía está presente con denosumab. El denosumab no muestra reacciones de fase aguda, pero conlleva un riesgo de hipocalcemia. Y pues otro punto es la administración. La administración intravenosa es con bifosfonatos. Ambos bifosfonatos aprobados en mieloma múltiple solo son intravenosos. Denosumab, por su parte, se administra por vía subcutánea. Denosumab ha mostrado superioridad a los bifosfonatos en el cáncer de mama y en el cáncer de próstata en el tiempo, hasta el primer evento relacionado con daño óseo. Pero la pregunta aquí, ¿es esto cierto también en el mieloma múltiple? Eso es interesante, ver algún estudio que los ponga frente a frente. ¿Es denosumab superior a los bifosfonatos para la prevención de eventos relacionados con el daño óseo en mieloma múltiple? Vamos a revisar 3 estudios. El primero de ellos, el objetivo fue investigar la seguridad, farmacocinética y farmacodinamia de denosumab en pacientes con mieloma múltiple o metástasis óseas por cáncer de mama en comparación con el pamidronato. Ese fue un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, doble simulado por el tipo de drogas, controlado activo y realizado en 4 centros en los Estados Unidos y en Europa. Podemos observar en la tabla de se fueron manejando los grupos, 25 pacientes en el grupo de mama, 25 mieloma múltiple, el número de pacientes finalmente analizados, y en la tabla de basal y demográfica, pues el número de
dosis que se fue dando, bueno, la separación de grupos y la dosificación que se fue utilizando para denosumab. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Bueno, se observó que había reducciones significativas de NTX urinaria observada en ambos grupos tan pronto como un día después de su administración. La duración de la respuesta muestra efectos dependientes de la dosis y que dos dosis intermedias de denosumab mostraron efectos similares a las dosis más altas. Se observaron reducciones tempranas y transitorias del calcio sérico. En cuanto a la seguridad y tolerabilidad, bueno, 5 pacientes en el grupo de SEA de mama y 2 en el grupo de mieloma múltiple fueron adversos mientras estaban en las terapias de estudio. Pero los investigadores no consideraron que estos eventos estuvieran relacionados con algún fármaco en estudio. En cuanto a la farmacocinética, denosumab mostró cinética no lineal dependiente de la dosis y la vida media fue 5 veces más larga en una curva, 44 veces mayor a la dosis más alta de denosumab en comparación con la dosis más baja. La conclusión finalmente de los autores es que denosumab fue eficaz para disminuir rápidamente los marcadores de resolución ósea con efecto sostenido de los pacientes con mieloma múltiple o cáncer de mama metastásico a hueso. Y la duración de supresión de la resolución ósea parecía ser mucho más larga con dosis más altas de denosumab en comparación con pamidronato. Pero este estudio mostró fortalezas al igual que limitaciones. Las fortalezas es que se proporcionó una evidencia para la seguridad de denosumab en una amplia gama de esquemas de dosificación y que los resultados fueron estratificados por el tipo de cáncer. Pero las limitaciones que conllevaba este estudio es que era una población pequeña, que se habían excluido los pacientes que recibían quimioterapia o glucocorticoides. Eran datos descriptivos y ambos medicamentos fueron administrados solamente una vez. Es por eso que más adelante se llevó a cabo este estudio. Finalmente las conclusiones generales de este primer estudio se observó que denosumab parece ser seguro para la administración en la población de mieloma múltiple y eficaz para suprimir los marcadores de resolución ósea, lo que es alentador para una mayor investigación y la prevención de eventos relacionados con el daño óseo mieloma. La pequeña población de pacientes y las bajas tasas generales de evento adversos en este estudio, pues difícilmente llegan a sacar conclusiones sobre el lugar de denosumab en el tratamiento para este estudio, repito. Pero más adelante, este estudio al ciego de denosumab versus ácido zoledrónico, pues mostró otras cosas más interesantes. Como pueden ver, aquí se excluyó lo que es el SEA de mama y SEA de próstata, pero se incluyeron algunos otros neoplasias. El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad de denosumab en comparación con el ácido zoledrónico en pacientes con tumores sólidos y metastasis ósea o con lesiones líticas. Fue un estudio internacional, fase 3, aleatorizado, doble ciego, ensayo clínico controlado. Podemos ver, pues, que sí un buen número de gente estudiado, pacientes, o pueden ser los 1,779 que se enrolaron en el estudio, y finalmente 890 fueron asignados al grupo de ácido zoledrónico y 886 para el grupo de denosumab. El método fue pacientes asignados aleatoriamente 1 a 1. La dosis de denosumab fue de 120 miligramos subcutáneo intravenoso cada 4 semanas o ácido zoledrónico 4 miligramos intravenoso con placebo subcutáneo cada 4 semanas. Se permitió el ajuste de dosis de ácido zoledrónico para disfunción renal y las asignaciones fueron estratificadas por neoplasia maligna, por evento de daño óseo anterior, terapia contra el cáncer sistémica en inscripción, o sea, si tuvo recepción o no. Pero el número de pacientes que se capturaron para este estudio de mieloma múltiple, pues solamente se limitó al 10%, cuestión que pues más adelante se va a reflejar en las conclusiones. Finalmente, se observó que en este estudio, pues denosumab no fue inferior al ácido zoledrónico. Cabe recordar que este estudio también fue catalogado de no inferioridad, o sea, el objetivo, era mostrar no inferioridad. Entonces, denosumab no fue inferior al ácido zoledrónico en retrasar o prevenir algún evento de daño óseo en una amplia gama de tipos de tumores, con denosumab mostrando una tendencia de la superioridad por el tiempo hasta el primer evento en el estudio. Podemos observar que la hipocalcemia se observó más en denosumab, aunque pues, no tuvo una P significativa, y podemos observar que la osteonecrosis, en incidencia de 3 años, pues, fue
básicamente similar. La fortaleza de este estudio, pues como ya habíamos comentado, la gran población de pacientes, las cortes generales estaban bien emparejadas, la naturaleza internacional pues, garantiza una amplia variedad de pacientes. ¿Cuáles fueron las limitaciones? Pues que solamente el 10% de la población era mieloma. Las tasas muy bajas de pacientes que permanecieron en el estudio en la fecha límite del análisis primario y menos de la mitad de las interrupciones fueron por muerte. La mediana de tiempo en el estudio fue muy corta, fue tan solo de 7 meses y solo incluye pacientes con evidencia de lesiones líticas. Por último, este estudio, denosumab versus ácido zoledrónico en tratamiento pacientes de recién diagnóstico de mieloma múltiple y enfermedad internacional, doble ciego, doble simulado, autorizado, controlado, un estudio fase 3, donde el objetivo primario fue de no inferioridad de denosumab versus ácido zoledrónico, con respecto al tiempo del primer evento relacionado con el daño óseo. Los objetivos secundarios fue mostrar superioridad de denosumab versus ácido zoledrónico al tiempo del primer evento relacionado al daño óseo, ver la supervivencia global si impacta, supervivencia libre de progresión como punto final exploratorio, y dentro de los puntos finales de seguridad, pues el tratamiento de eventos adversos emergentes, eventos adversos graves, valores de laboratorio y aparición de anticuerpos antidenosumab. Entonces, como podemos observar, pues el número de pacientes reclutados para este estudio fue de 2.147, estudiados, que finalmente fueron enrolados 1.718, para tener una asignación de 859 en el grupo de denosumab, al igual que en el grupo de ácido zoledrónico. Finalmente, el número de pacientes que fueron analizados al final de todo fueron 587 pacientes para el grupo de denosumab y 596 para el grupo de ácido zoledrónico. Podemos observar aquí que la sobrevida global con denosumab fue 49.5 meses y con ácido zoledrónico pues no fue estimada, aunque el valor de P pues no fue significativo. En cuanto a la sobrevida libre de progresión, un ligero incremento más en denosumab que en ácido zoledrónico, pero la P no era significativa. Y de ahí en fuera, pues podemos observar que lo que es la toxicidad renal, pues era emparejada, al igual que la hipocalcemia y la osteonecrosis tumoral, pues no se observó gran diferencia entre ambos grupos. La conclusión de los autores fue aquí que denosumab no fue inferior al ácido zoledrónico para la prevención de eventos relacionados al daño óseo en pacientes con mieloma múltiple. Los eventos relacionados con el daño óseo ocurrieron durante los primeros 3 meses del estudio, la exposición de pacientes a inhibidores de resorción durante este tiempo podría no haber sido suficiente para absorber la diferencia de tratamientos. ¿Cuáles fueron la fortaleza de este estudio? Bueno, pues la gran población de pacientes que lograron capturar. Los grupos de estudio de estratificación de riesgo estaban bien emparejados. Pero la limitación es que no incluye pacientes con una disfunción renal más grave de la de 30 mililitros por minuto. Y hubo una alta tasa de interrupción en el estudio por diferentes razones. Finalmente, denosumab en este estudio pues demostró no ser inferior al ácido zoledrónico para retrasar eventos relacionados con daño óseo en pacientes con mieloma múltiple. La tendencia previa hacia la disminución de la supervivencia global presente en estudios anteriores pues no estuvo presente en este estudio. Y denosumab mostró una tasa significativamente menor de resultados renales que finalmente, como conclusión, podemos llegar a que los pacientes con mieloma múltiple tienen mayor riesgo de desarrollar eventos relacionados con enfermedad ósea debido a la fisiopatología y manifestación de la enfermedad. La terapia de conservación es imprescindible para prevenir complicaciones óseas. Los agentes disponibles para tratar y prevenir eventos relacionados con la enfermedad ósea en la población de mieloma múltiple incluyen los bifosfonatos y denosumab. Sobre la base de los estudios revisados, denosumab se puede utilizar para tratar y prevenir los eventos relacionados a enfermedad ósea en mieloma múltiple. Pero el denosumab podría ser más seguro que los bifosfonatos con respecto a algunos de los factores adversos entre los dos agentes, especialmente la toxicidad renal, a donde no se puede utilizar los bifosfonatos. Pero si bien denosumab no ha demostrado una superioridad contra los bifosfonatos para prevenir los eventos relacionados con la enfermedad ósea o la supervivencia global, y pues sí hay que recordar que sigue siendo significativamente más costoso que los bifosfonatos.
Hay que considerar el uso de denosumab en pacientes con disfunción renal grave, especialmente con una creatinina menor a 30 minutos por minuto, o en pacientes cuya función renal fluctúa ampliamente. Y finalmente hay áreas de exploración futura para este fármaco. Por ejemplo, el uso de denosumab en pacientes de novo, pero sin evidencia de lesiones líticas. ¿Cuál sería su respuesta? El uso de denosumab en pacientes frágiles con mieloma múltiple y la duración de la terapia en mieloma múltiple, porque no hay un consenso sobre la duración de la terapia. La mayoría de los autores, bueno, coincide, si bien que debe ser 2 años lo recomendado para el uso de bifosfonatos, pero aún en denosumab pues no está del todo bien establecido, y aún con el uso de bifosfonatos, pues se queda a decisión del médico tratante el que le quiera dejar el uso de bifosfonatos. El denosumab frente al ácido zoledrónico, pero administrado cada 12 semanas, ya como había comentado, en el 2017 se había hecho un estudio en el cual se utilizó los bifosfonatos cada 2 semanas, mostrando que no había ninguna diferencia con el uso mensual. Entonces, un área de exploración futura sería también el uso de denosumab pues, cada 2 semanas. Y finalmente la supervivencia global con bifosfonatos y denosumab es otra de las áreas que se tendrían que explorar más adelante. Y sin más agregar, pues les doy gracias por su atención y cualquier duda, pues dejo aquí mi correo. Muchas gracias. A partir del año 2019, avalados por la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, AME, se inició el registro en línea de enfermedades hematológicas. Es por ello que invitamos a todos los socios AME a formar parte de ella e incluir en esta base de datos a sus pacientes con mieloma múltiple con la finalidad de crear un antecedente clínico y conocer de manera óptima el comportamiento de este padecimiento en todos los pacientes a lo largo de su evolución. Para poder realizar el registro de sus pacientes, es necesario que ingrese a la plataforma con su nombre de usuario y contraseña, los cuales podrá solicitar a la AME a través de las redes sociales de la agrupación o en el sitio web www.ameac.org. Asimismo, los pacientes registrados que aún no han recibido tratamiento podrán realizar la generación de un nuevo folio para solicitar pruebas adicionales. Dé clic, por favor, en Seleccione un estudio. Ahí se desplegarán varias opciones para que pueda elegir: inmunofijación, FISH, cadenas ligeras libres, electroféresis en suero. En esa misma sección, podrá descargar el manual de pruebas AME en formato PDF con solo darle clic al recuadro que aparece en pantalla. En la casilla de expediente clínico, podrá consultar y descargar la información de sus pacientes cuando usted lo desee, facilitándole la búsqueda al revisar únicamente lo que usted requiera saber de diagnóstico y evaluación de la respuesta. Posteriormente, se hará la programación de la recolección de muestras de médula ósea o sangre periférica y su transporte al laboratorio central de trabajo de este proyecto. Es importante mencionar que para la toma de muestra para FISH se utilizará tubo verde con heparina de sodio, cadenas ligeras, y para EF e IF se usará tubo rojo sin anticoagulante, suero, o el paciente programa la toma en laboratorio de referencia. Recuerde que esta plataforma está diseñada para usted. Pues muy bien, gracias. Acabamos de ver el video después de la presentación que nos acaban de hacer nuestros conferencistas. Nuevamente reiterándoles la invitación para aquellos que quieran participar en el registro nacional de mieloma múltiple, pues está haciendo una plataforma que se hace a través de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Solamente que contactarse a las oficinas para solicitar la clave, y esto con
el objetivo de tener la total confidencialidad. Y pues informarle a nuestro presidente, el doctor Oscar, que tenemos actualmente un poco más de 500 socios presentes, tanto en las redes como los que están siguiendo nuestra plataforma. Y bueno, pues lo que surgen más preguntas, pues darles las gracias e informarle que pues tenemos gente de Perú, de Bolivia, de Namibia, de Paraguay, de Colombia, de Guatemala, de Ecuador, de Nicaragua, República Dominicana, de Chile, de España, Venezuela, y Honduras y Argentina. Así que pues creo que tenemos una buena afluencia y por supuesto gracias también a todos nuestros socios y colegas que nos siguen desde México. Y bueno, pues hay dos preguntas que seguramente surgieron desde la conferencia que dio la doctora Francesca Gay. Y bueno, yo se las extiendo al doctor Juan Carlos. ¿Cuál es tu experiencia que has tenido tú en tu centro y tú como coordinador de la clínica de mieloma en tu centro médico en Puebla con el uso del Kyprolis, del Carfilzomib? Sí, si bien nosotros en el Seguro Social pues no tenemos todavía esos medicamentos activos, ya están entrando a cuadro básico y en un futuro esperaremos que los siguientes 3 meses ya podamos tener la oportunidad de utilizar este tipo de drogas para nuestros pacientes, pero sí hay algunos pacientes que pues, logran conseguirlo mediante pues, algún... Y hemos observado buenas respuestas en aquellos pacientes que han sido refractarios a bortezomib en segunda o tercera línea, que es lo que nosotros tenemos. El uso de carfilzomib ha mostrado para nosotros pues una esperanza más para prolongar la sobrevida global de los pacientes. El único punto que sí nosotros tenemos que tomar en cuenta, bueno, pues que el paciente sea candidato para recibirlo, pues tratando de evitar que sea un paciente frágil o un paciente que pues tenga algún problema en su administración, como recordamos que es una administración intravenosa. Eso utilizándolo, bueno, finalmente, como estaba indicado, 2 veces por semana, pero ahora ya con la nueva aplicación semanal, pues se nos hace o se nos abre un panorama mucho mejor para el uso de pacientes refractarios o en recaída de mieloma múltiple. Ok, Juan Carlos. Y la otra, en consecuencia, es igual si tú tienes experiencia con el Izazoximib. Sí, con Ixazomib también tuvimos ahí un par de experiencias en pacientes. De hecho, recuerdo mucho el caso de un paciente de 82 años de edad que, bueno, finalmente recibió como primera línea melfalán-prednisona, no tuvo respuesta. Después recibió Talidexa, tampoco no tuvo respuesta. Finalmente recibió Vorte, Vorte Ciclodexa y se obtuvo una respuesta parcial, pero nada más logró obtener esa. Entonces, el paciente pudo obtener Ixa, lo combinamos con Ixalena-Dexa, y el paciente llegó a tener una muy buena respuesta parcial, mejorando su calidad, y sobre todo, ya que el uso de estas 3 drogas pues, son orales, pues el paciente se aparecía cada mes, simplemente nada más para la revisión, y para pues ver sí cómo estaban sus laboratorios, porque pues básicamente con las otras drogas que mencioné con anterioridad, pues finalmente tenía que ir al hospital, ya sea para aplicárselo de forma subcutánea o de forma intravenosa que teníamos. Entonces, esta tripleta que se utilizó en un paciente y de más de 80 años, pues resultó muy benéfica. Bueno, al paciente le mejoró en mucho la calidad de vida y hasta la fecha, bueno, pues sigue el paciente conservando ese tipo de respuesta. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Hay 2 preguntas que pues están relacionadas. Una es si tú tienes experiencia, has visto pacientes con necrosis de mandíbula en pacientes con mieloma.
Y si es así, si tú has visto o leído si hay diferencia entre población latinoamericana versus, por ejemplo, población, otro tipo de población de origen anglosajón u otro tipo de población. Y bueno, muy ligada con este tema que has visto, si sería deseable que en el paciente con mieloma múltiple hacerle PET con la idea de tratar de visualizar todo el daño óseo que puede tener un poco más de confiabilidad. ¿Tú qué piensas a este respecto? Entonces serían las dos preguntas, Juan Carlos. Sí, con respecto a la primera pregunta, y como podemos ver en los estudios, el porcentaje de osteonecrosis mandibular se presentó por ahí de un 3 a un 4% de los pacientes. Y en la práctica, pues nosotros más o menos es lo que hemos encontrado, la presencia de este evento relacionado a la osteonecrosis mandibular, y que probablemente podría estar un poquito más incrementada en nuestra población. Digo, me atrevo a decir eso por la mala higiene que tenemos en nuestros pacientes en el aspecto de higiene dental, en la cual, pues, si el paciente no se atiende adecuadamente a alguna pieza con caries y el uso de bifosfonatos, pues eso conlleva mayor riesgo en la presencia de osteonecrosis mandibular. Dentro de los pacientes que nosotros hemos visto en nuestro centro, pues llegamos a contabilizar más o menos de 150 pacientes que tenemos activos. Pues hemos llegado a encontrar por ahí de 10 o 15 pacientes con osteonecrosis mandibular. Entonces, podría ser que esté un poquito más elevado este porcentaje. Y si me pongo a recordar en aquellos pacientes que logré ver este evento adverso, pues sí, la mayoría buena higiene dental. Yo creo que en ese punto pudiera verse mayor incrementado en nuestro país. Ahora bien, la siguiente pregunta, si me la recuerdas, por favor, era el de Denosumab. En relación a lo del PET. Del PET. Sí. En cuanto a la evaluación de un daño óseo, bueno, en la última revisión, pues se determinó que lo ideal sería una tomografía de bajo contraste, de baja radiación, que eso sería lo ideal, más que una cirugía metastásica, pero que el uso del PET-CT, pues también nos ayudaría demasiado para descubrir estas zonas que no pueden ser visualizadas con la tomografía o bien con la resonancia magnética y darnos un panorama más general. Por lo tanto, esto también nos ayudaría mucho para la valoración de las respuestas, sobre todo al terminar de los tratamientos y poder estratificar entre una respuesta parcial o una muy buena respuesta parcial, con la ayuda de estas técnicas de imagen. Ok. Y bueno, Juan Carlos, por último, y bueno, pues dado que eres el que está respondiendo todas las preguntas, pero bueno, sería con respecto a lo que tú nos hablaste del tema del denosumab. ¿Tú consideras que, hablando en un momento ideal, que tú tengas la posibilidad de emplearlo, y en este momento de pandemia, sería razonablemente preferible su uso, dado que su efecto es más duradero que el ácido zoledrónico? ¿O tú en qué lugar ubicarías el uso del denosumab en el paciente con mieloma? El denosumab es pandemia o sin pandemia, perdón, Juan Carlos. Sí, claro está. Yo creo que el uso de denosumab tiene su lugar. Nuevo revisado en los estudios, bueno, no es superior, hasta ahorita no se ha visto superior, solamente en el último estudio, se me olvidó comentarles, en el último estudio que mencioné, en un análisis post-doc, se vio que sí llegó a mostrar superioridad de denosumab en cuanto a la sobrevida global en aquellos pacientes tratados con bifosfonatos. Pero aquí lo que no está bien establecido es el tiempo de tratamiento que se tiene que utilizar el denosumab. Por el mismo mecanismo de acción, se han visto casos que al dejar de utilizar denosumab, pues entonces hay un efecto rebote y que esto podría ocasionarnos fracturas. Por lo tanto, pues algunos autores están considerando, pues de entrada, en un paciente que no es candidato a bifosfonatos y que tiene, o por ejemplo, un daño renal, o tiene una
denosumab indicado en primera línea en este tipo de pacientes. Pero una vez que la insuficiencia renal se haya mejorado, ¿por qué? Porque haya disminuido la actividad de mieloma, entonces se podría hacer un cambio para utilizar un bifosfonato y seguir con el tratamiento hasta lo que tienen las guías, que serían 2 años. Ahora bien, en esta época de contingencia, o bien podemos poner el caso en algún paciente que llegue en camilla, porque tiene una compresión de columna vertebral, no puede caminar, es muy difícil llevarlo al hospital para que le estén aplicando el medicamento cada mes o cada 3 meses en este caso. Pues ahí también el uso de denosumab pues sería ideal por la facilidad y la practicidad de su aplicación de forma subcutánea. Pero todavía está en discusión el tiempo de tratamiento que debe tener este tipo de medicamento. Bien, pues Juan Carlos, muchas gracias por ser tan puntual en tus respuestas. Y bueno, pues igualmente agradecer a nuestros conferencistas. No está ya la doctora Francesca Gay, pero bueno, pues evidentemente darle las gracias. Ya seguramente en retrospectiva verá los videos, igualmente a ti, Juan Carlos. Y bueno, gracias. Nada más antes de cederle la palabra a nuestro presidente, bueno, pues igualmente, pues considerando que estamos en el mes de mieloma y ya llevamos varias sesiones de mieloma, bueno, pues consideramos que tenemos 500 presenciales, más los que prácticamente están en las redes, entonces agradecerles y bueno, pues seguirles que la próxima semana vamos a hablar de los mielomas mega ultra refractarios y cuáles son la patogenia que tenemos en relación a las clonas anormales de ello. Así que pues, doctor Oscar, te cedo la palabra para el cierre de nuestra sesión. Carlos, muchísimas gracias. Yo nada más una pregunta rapidísimo, Juan Carlos. En el caso de la osteonecrosis mandibular, ¿está indicado continuar con bifosfonatos o hay que suspenderlos? No, definitivamente hay que suspenderlos. De hecho, al primer síntoma o primer signo de una pieza dental cariada o algún proceso infeccioso, hay que suspender inmediatamente el uso de bifosfonatos. Y es más, si el paciente acude a una revisión o quiere tener alguna extracción dental, aun cuando la pieza no esté cariada por alguna situación, se debe de suspender el bifosfonato por lo menos 2 meses antes de alguna intervención en lo que es la cavidad oral. Gracias, Juan Carlos. Disculpa el abuso. Bueno, pues agradecerles nuevamente a la doctora Francesca Gay y a ti, Juan Carlos, por Gracias. Tu participación, una excelente plática. Creo que le pareció de muy buen gusto a muchos de los que me han mandado mensaje. Están muy satisfechos por la plática, muy extraordinaria. Agradecerle también al doctor Martínez Murillo por su apoyo incondicional, por la capacidad que tiene para la organización de los eventos. Quiero agradecerle a nuestro patrocinador, que es Laboratorio Amgen, por todo el apoyo que nos han dado. Y desde luego agradecerle al grupo JC Innovation por estas sesiones tan importantes y que a veces se complican un poquito, pero sabemos que no es fácil cuando es en vivo y a todo color. Y nuevamente, pues, quiero agradecerles a Montserrat de la Teja y a Jimena, que son gente muy importante dentro de la agrupación y que están muy pendientes del desarrollo de las sesiones. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.